establece su iglesia, ¿no? Le da una promesa y le dice al Señor Jesús a su iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. ¿Qué significa eso? Que las puertas del Hades no iban a prevalecer, no van a prevalecer contra su iglesia. Pues significa que esa iglesia que el Señor Jesús estableció en ese tiempo, ¿verdad? Llamando los relatos bíblicos, nos dice que cuando comenzó el ministerio del Señor Jesús era aproximadamente de 30 años de edad, humanamente hablando, ¿verdad? Y comenzó, ¿verdad? Y la Biblia dice que al comenzar su ministerio, primero fue bautizado por Juan el Bautista, porque Juan estaba el precursor, el que fue enviado para preparar el camino del Señor. La gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo. La gente que observó y escuchaba la predicación de Juan el Bautista, ellos pensaban que él era el Cristo. Juan el Bautista era el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el prometido de Dios. Y por eso la gente le preguntó: ¿eres tú el Cristo? Porque veían el poder que este hombre, lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista, dice la Biblia, que fue lleno desde el vientre de su madre. Antes de nacer, él fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Y la Biblia dice que cuando entonces comienza el ministerio del Señor Jesús, Juan estaba bautizando en el río Jordán a las personas que venían al arrepentimiento, confesando sus pecados y confesando que solo hay un Dios verdadero y que el único camino al cielo es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando Juan ve al Señor Jesús venir, declara Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesús le dice a Juan que le bautice. Y Juan al principio no quería, ¿verdad? Pero después Jesús le dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia, todo lo establecido. Sé que a lo mejor estás un poco cansado ya de escucharnos. Bueno, hermano Alfredo nos compartió el tema de hace un rato. Parece un poco duro, ¿no? El tema. ¿Te pareció un poquito duro? ¿Te pareció un poquito fuerte? ¿Sabes? Bueno, no quiero defender a mi hermano, ¿verdad? No estoy a favor de defenderlo, pero creo que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y por eso la Biblia dice que la compara, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, dice el escritor a los Hebreos, hablando de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, pero también que es más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir, ¿verdad?, el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, qué bendición que la palabra de Dios nos dañe, nos lastime, nos haga su efecto en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra que somos sensibles a la palabra de Dios. Eso demuestra que nuestro corazón no está endurecido. Eso demuestra que nos duele porque yo no lo tomé como un regaño de mi hermano Alfredo. Yo lo tomo como dice la Biblia, una exhortación con la palabra de Dios. Una exhortación a que el pueblo de Dios nos levantemos, a que el pueblo de Dios vivamos un verdadero cristianismo. Y quiero llevarte, hermano, por favor, si me voy a usar solamente, te prometo, bueno, no es bueno hacer promesas, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos hacer promesas, pero voy a rogar un poquito de tu paciencia, porque quiero compartirte lo que mi Dios ha puesto en mi corazón durante estas semanas, estos días, estos tiempos. Ha puesto en mi corazón, y nada es casualidad en la obra de Dios, nada. Es más, en este mundo ni los accidentes son casualidad. No, la Biblia dice que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, tiene todo bajo control. Dirá alguien: pero entonces ¿por qué hay guerras? Entonces ¿por qué muere la gente? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay enfermedades? Pues también la Biblia da la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta de las guerras? Nosotros. Porque la Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿De Dios? No, de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, de cuando hacemos a un lado de Dios, del egoísmo, del rencor, de la avaricia, del amor por el dinero, y algunos ni siquiera del amor por el dinero. Algunas otras guerras se hacen en nuestro país
enfermedades. ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde vienen? ¿De Dios? No, la Biblia dice que las enfermedades llegaron a causa del pecado y la desobediencia y la rebeldía y apartarnos de la palabra de Dios. De eso vienen las enfermedades, muchas de las enfermedades, aunque ahora las catalogan, ¿verdad? Algunos científicos o médicos o profesionistas dicen, es por genética, es que ya la genética del abuelo se pasa al hijo y se pasa y se pasa. Probablemente algunas cosas tengan razón, ¿verdad? Pero no todo es no es algo absoluto, ¿verdad? Quiero compartirte ese hermoso propósito de Dios, porque el Dios de la Biblia nada hizo por casualidad. El sol no lo hizo por casualidad y tampoco no lo hizo simplemente para ver el atardecer o para ver el mediodía. Bueno, del mediodía nos tapamos para que no nos quede tanto, o para ver cuando sale la mañana, ¿verdad? No lo hizo para eso. La Biblia nos dice perfectamente para qué creó Dios el sol. La lumbrera mayor le llaman el libro de Génesis, el libro de los principios. También la Biblia dice que Dios hizo la luna, ese astro que algunos cuando dicen estar enamorados, ¿verdad? Prometen bajarle a la novia. ¿Bajarle qué? La luna. Y los que son más románticos dicen también las estrellas. Y puras mentiras, dicen la hermana, estas son puras mentiras. Esa fue pura mentira, eso nomás era, digamos, más fue choro, algo más que ¿verdad? Hermana Cherito, a usted le prometió el hermano Alfredo, le prometió bajarle la luna, el sol, las estrellas. ¿Qué le dijo el hermano Alfredo? No, conmigo no te va a faltar nada, vas a tener una mansión. ¿Sí le prometió el hermano? Sí, hermano. No le dice que no. La hermana, 54 años de casados, hermano. 54. Que aguante, dirían, ¿verdad? Que aguante. Pero, mira, nada de lo que Dios hizo, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando Dios hizo todo, lo hizo perfecto, dice la Biblia. Cuando Dios creó, separó las aguas y los mares, lo creó con propósito. Cuando Dios creó inclusive los animales que existen en el mar, los creó con propósitos, les dio propósitos y les ordenó Dios a los animales que se reprodujeran según su especie y según su género, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Y también los animales terrestres, Dios los creó y puso una diferencia entre ellos, unos animales de un tipo, de otro género, y les mandó que se reprodujeran según su género y según su especie. Los hizo con propósito. Pero la Biblia dice que cuando llegó Dios a crear al hombre, entonces eso no fue bueno. Nada más fue más que bueno. Y la Biblia dice que Dios puso a ese primer hombre como la corona de su creación. Y lo hizo con un propósito. La Biblia dice que ese hombre se paseaba con Dios en Edén, platicaba con Dios. Yo no sé si jugaban algo, pero platicaban. ¿Quién sabe de qué platicarían? ¿Te puedes imaginar una plática con Dios? Con ese primer ser humano que creó, pero lo creó con un propósito. Al igual, cuando dice la Biblia que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Y entonces le creó una ayuda de su propio cuerpo. No la formó del polvo, no encontró nada, sino de su propio cuerpo, que él mismo había formado del barro, del polvo de la tierra. Tomó una parte y entonces le formó. Esa sí era la mujer perfecta, ¿no? Porque era la única, era la primera, ¿no? Y le puso por nombre varona, porque del varón fue tomado. Aunque ese nombre no está muy bonito, ¿verdad? ¿Quién le pone varón a su hija? Nadie, ¿verdad? Bueno, después la que se queda Eva. Y entonces Dios forma y establece el matrimonio, la familia, y le da propósito, y les da mandamientos, y los bendice, y les muestra todo lo que Dios tiene para ellos preparado. Pero lo importante, lo sobresaliente es que Dios los creó con un propósito. Me voy a tener que brincar por el tiempo, hermanos, porque quiero que vayas conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios, donde dice la Biblia, Mateo capítulo 28. Evangelio de San Mateo capítulo 28. Y voy a citar, sígueme con tu vista,
Y la Biblia dice desde el versículo 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién le da este mandato o orden Dios? ¿A quién le está hablando Dios? ¿Sabes a quién le está hablando? A un grupo de personas que el mismo Señor Jesús había llamado. Les llamó, Él los escogió, Él los anduvo buscando, Él los anduvo llamando. La Biblia dice que antes de llamarlos, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús, pasó toda una noche orando. Toda una noche. Antes de escoger a los discípulos. Y una vez que los escoge y los empieza a llamar, los va capacitando. Comieron con Él, durmieron con Él, lloraron con Él, se cansaron con Él, hicieron viajes largos con Él, y algunas cosas, muchas maravillas, ellos lo vieron caminar en las aguas, lo vieron resucitar muertos, los vieron dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos. Bueno, al intocable, que era leproso, solo Él podía tocarlo. Y no solamente tocarlo, sino también sanarlo, ¿verdad? Y ellos vieron todo eso durante aproximadamente 3 años o un poco más. Y la Biblia dice que el Señor Jesús estableció a ese grupo de personas que Él preparó, que Él llamó, que Él capacitó, que Él los adiestró, que anduvieron con ellos, les llamó su iglesia o eclesía, que significa los llamados fuera. A ellos les está dando este mandamiento y les está diciendo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Han pasado más de 2000 años, más de 2000 años de este mandato han pasado, y déjame decirte que por la gracia de Jesús y en todo el mundo sigue habiendo iglesias que están haciendo esto. ¿Saben por qué? Porque es el propósito principal. Es el propósito por el cual la iglesia debe existir. Una iglesia verdadera, una iglesia que diga ser una iglesia verdadera, debe estar trabajando, viviendo, sirviendo bajo este principio bíblico. Si no, no es una iglesia verdadera. Es un club social. Es la reunión de los amigos. Es la reunión de fin de semana. O será cualquier cosa, pero no es una iglesia bíblica, y mucho menos una iglesia que esté cumpliendo con el propósito de Dios. Lo que Dios creó al principio lo hizo perfecto, todo lo hizo perfecto, pero como la Biblia nos dice, se desviaron. Ese primer matrimonio que Dios creó, se desviaron, se salieron del propósito de Dios, ese primer matrimonio, y entonces tuvieron que ser expulsados de Edén. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice que Dios toma una nación, la nación de los judíos, del pueblo hebreo, la toma para que esa nación le representara en el mundo, y que a través de los judíos Él prometió traer bendición, ¿verdad?, a todas las naciones? Esa nación de los judíos sí fue de bendición, sí fue de ayuda. A través de los judíos trajo en este caso al Señor Jesucristo, la promesa del nacimiento del Señor Jesucristo, de una de las 12 tribus de Israel, porque esa era la promesa. A través de ellos nos llegó la Biblia, la palabra de Dios, los judíos. Pero la Biblia dice que cuando Israel como nación se desvió, y por eso dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la Biblia: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Se refiere al pueblo judío. El pueblo judío, Dios envió al Señor Jesús y les dijo que iba a mandar al Mesías, al Hijo de Dios, al prometido. Y cuando el Señor Jesús se presentó, el pueblo judío no le reconoció. No le reconoció. El pueblo judío sigue esperando al Cristo, lo siguen esperando.
Y la Biblia dice que un día se va a presentar, ¿verdad? Un hombre, bueno, la Biblia le llama el anticristo. Un hombre poderoso, un hombre que va a reunir las características, no que la Biblia menciona, sino que ese pueblo judío están esperando. Y lo van a hacer, lo van a recibir como el Mesías. Eso dice la Biblia. Y van a creer que Él es el verdadero Cristo. Van a creer, engañándose. Hermanos, el propósito de Dios para su iglesia. Déjame preguntarte algo, hermanos, por favor. Déjame preguntarte algo. ¿Para qué? ¿Para qué recibimos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sernos religiosos? ¿Para adherirnos a una religión? ¿Para ser miembros de una religión? ¿Para eso recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Reconociendo que solo su sangre nos limpia de todo pecado, reconociendo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que solo Él es el camino al cielo. ¿Para eso? ¿Para eso lo recibimos? ¿Para qué? ¿Para qué? Número 1, dice la Biblia, recibir a Cristo o reconocer a Cristo como el único camino al cielo, el único mediador entre Dios y los hombres, y como en que ninguno otro hay salvación, y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la única que nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que lo recibimos o debemos recibirlo para librarnos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Por eso dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice la palabra de Dios: de cierto te digo, que el que oye mi palabra, Evangelio, y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Cuando una persona, hombre, mujer, joven, adulto, reconoce que es pecador, reconoce que su pecado merece un castigo de acuerdo a la Biblia, y reconoce que solo Jesús es el puente, solo Jesús es el que nos puede reconciliar con Dios, solo Jesús es el camino, el verdadero camino, el único camino. Él mismo lo describió, él mismo lo declaró. En San Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es a través de Él. Hermanos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, que hay experiencias diferentes, pero lo que sí dice la Biblia es que debe haber evidencias verdaderas, palpables. En el año de 1904, no, 1905 aproximadamente, en un condado, en un lugar, una ciudad de Estados Unidos, da un dato un misionero que en ese año había 7,000 iglesias, 7,000 iglesias bíblicas, ¿no? Que durante un año completo predicaron el mensaje o predicaron la Biblia, se supone, pero durante todo ese año ni una sola persona recibió a Cristo como su Salvador. Ni una sola persona. Y el escritor dice, o algo pasó con los predicadores, o la otra es, ¿cuáles son los mensajes que estaban predicando? Que ninguna persona, ni una sola persona se haya recibido a Cristo como su Salvador. Tiempo perdido, dinero perdido. Y la pregunta de este hombre decía, esos pastores o esos predicadores, ¿qué es lo que estuvieron predicando todo ese año? Que no hubo ni una sola alma rindiendo su vida a Cristo. ¿No? ¿Sabes, hermano? Hoy, 2023, ¿sabes cuántas iglesias, denominaciones hay en el mundo? Miles y miles. ¿Y sabes qué está pasando? Está pasando lo que la Biblia dice. Se está predicando más el conformismo, se está predicando más del materialismo, se está predicando más de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. ¿Quieres que tu empresa quieres ser un empresario? ¿Verdad? ¿Quieres ser un empresario? Pues entonces ven a orar a la iglesia y ven y da tus diezmos y entonces vas a ser un empresario. No tienes una casa y quieres tener una casa y quieres tener 10 casas.
pastor evangélico no bautista, ¿verdad? Que lo promueve, y ese hombre dice en su libro, ¿no? Que él, a través de ese libro, él va a enseñar la prosperidad para tu empresa, la prosperidad para tu negocio, pero la prosperidad no nada más en tu empresa, en tu negocio, es esta que él promete dar en ese libro. Yo no lo he comprado, pero vi el título. Promete inclusive la prosperidad en la política, porque si tú eres político, hay cristianos políticos, hasta ellos les promete que van a prosperar. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué estamos predicando, hermano? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando a la gente? Un mensaje diluido. Si tienes tiempo, si te sobra el tiempo, si ya arreglaste tu vida, si tus hijos ya lograron la universidad, o tus hijos ya no vienen contigo, entonces ahora es el tiempo de que le des algo a Dios. Déjame decirte que ese es el engaño de Satanás. El engaño de Satanás, haciéndole creer a la gente. Mira, en el año 2019 en México, cuando estalla la pandemia y se declara la pandemia a nivel nacional en México, creo que fue el 19, ¿verdad? 2019-20. Leo, 19. Mira, llegó la pandemia, ¿no? Y llegó esa ley, porque era una ley a nivel nacional en México, ¿no? Se tienen que cerrar. Hay que cerrar todo. Escuelas, negocios, iglesias. Bueno, ¿sabes qué bendición para nosotros que nosotros nos cerramos? Pues como somos 10, que íbamos a cerrar, ¿verdad? Uno aquí, otro allá y otro allá. Y la sana distancia hasta tenemos 2-3 metros, ¿verdad? Y un hermano me decía, hermano, y si vienen los de aquí del municipio, ¿cómo se llama? De salubridad, si vienen, hermano, mejor vamos a cerrar la puerta. ¿Qué tal si se dan cuenta que estamos aquí? No, hay que dejar la puerta abierta, ¿no? Pusimos ahí unas cositas para lavarse las manos, seguridad. El que quisiera traer su cubrebocas lo podía traer. A lo que voy es, mira, ¿sabes qué pasó con el... No es un cuento la pandemia, porque fue una realidad. Murieron pastores, murieron misioneros. Un hermano misionero que yo conocí muy amado del compañerismo bautista de México, Héctor Xochitl, misionero a Bolivia. Y recuerdo perfectamente la presentación de Héctor cuando fue aprobado por el compañerismo bautista de México. Lo recuerdo perfectamente, Héctor, un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios y que amaba al pueblo, al país de Bolivia, especialmente Sucre, que fue el lugar donde Dios puso en su corazón. Y recuerdo perfectamente el pasaje que usó, ¿verdad?, para llevar las buenas nuevas de salvación como un agua fresca a la gente sedienta de aquellos lugares. Y recuerdo que seguramente no fue fácil, porque ¿acaso dice la Biblia que es fácil predicar el Evangelio? ¿Acaso dice la Biblia que es fácil servir a Dios? ¿Acaso dice la Biblia que es fácil ser un verdadero cristiano? Claro que no. Al contrario, el mismo Señor Jesús dijo, por causa de seguirme a mí, ¿verdad?, hasta tu familia te va a aborrecer, hasta estarán divididos en una casa por causa de mí. Y fue más allá. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, verdadero discípulo, seguidor de Cristo, ¿no?, tome su cruz cada día, muera, y entonces venga en pos de mí. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros anhelos, morir a nuestros propósitos. Eso significa ser un verdadero discípulo. Mira lo que dice la Biblia. Ahí en el versículo 19 dice la palabra de Dios, por tanto, ir y hacer discípulos. Si discípulo no significa alguien que levantó la mano, ya recibí a Cristo como mi Salvador y se va y sigue viviendo igual o peor. Ese no es un discípulo. Un discípulo es alguien que sí ha recibido a Cristo, sigue a Cristo, pero permanece. Venga, ¿no qué? Venga. Porque la Biblia dice que cuando Jesús, el Señor Jesucristo, anduvo en su ministerio, no eran 12 los que lo seguían nada más, ¿o sí? No. Llegó un momento que eran multitudes que seguían al Señor Jesús y muchos de ellos se decían discípulos. Pero ¿qué pasó? Cuando los problemas vinieron, cuando la adversidad vino, cuando la dificultad vino, cuando la libertad vino de seguir a Jesús, ¿qué dice la Biblia? Muchos de ellos volvieron atrás.
propósito de Dios para su iglesia no ha cambiado. No ha cambiado. Dios no cambia sus planes. ¿Sabes por qué no los cambia? Porque Dios es perfecto. Tú y yo cambiamos nuestros planes. Tú y yo cambiamos nuestros proyectos. Tú y yo, las personas, los gobernantes, los reyes, etcétera, etcétera, las familias. Podemos cambiar muchas cosas durante el transcurso de nuestra vida, pero Dios no hace eso, porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Y no se equivocó. No se equivocó Jesús cuando estableció su iglesia. No se equivocó. Hermano, ¿de qué eres parte? ¿De qué somos partes, hermano? ¿De qué somos parte? ¿De una religión? ¿De una denominación? ¿O somos parte, por la gracia de Jesús, del cuerpo del Señor Jesucristo? Su iglesia. Su iglesia. En Efesios capítulo 2 dice la Biblia, porque esa carta está escrita para cristianos de aquel tiempo, pero también de todos los tiempos, y dice Efesios capítulo 2, dice la Biblia, Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mira, voy a poner un ejemplo que tal vez no es el mejor, tal vez no es el mejor, pero es algo que es real en nuestro mundo. ¿Qué opinas o qué piensas de una mamá que se embaraza y cuando su hijo nace, su hija o su hija lo abandona? ¿Qué piensas? ¿Está bien lo que hizo? ¿Es correcto lo que hizo? La pregunta es, ¿ese hijo o esa hija van a sobrevivir? ¿Va a sobrevivir? Lo más probable es que si no recibe ayuda, no. Si recibe ayuda, a alguien que lo recoja o la recoja, probablemente, ¿verdad? Pero el punto es, mira, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da la vida eterna, cuando recibimos el regalo de la vida eterna, ¿sabes qué dice la Biblia? Hemos nacido de nuevo y somos bebés espirituales. ¿Y qué necesitamos? Leche espiritual. Dice 2 de Pedro capítulo 2, la leche espiritual que necesitamos, la palabra de Dios. El cuidado de padres espirituales, adultos. El cuidado, la disciplina, el amor, la instrucción, la dirección de esos padres espirituales que están en la iglesia. Porque la iglesia es, la Biblia le llama, en todo el Nuevo Testamento, la Biblia le llama a la iglesia la familia de Dios. Mi hermano Alfredo lo bendice por la gracia de Jesús. ¿Sabes qué nos une? Una sangre más hermosa y una sangre perfecta, sin contaminación ni pecado. La sangre del Señor Jesús, que la derramó en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad, porque toda la humanidad tiene acceso a esa sangre. Esa sangre es suficiente, esa sangre es capaz, esa sangre tiene poder, dice el canto, ¿verdad? En la sangre del Señor Jesús, esa sangre es suficiente para toda la persona que quiera venir, ser transformado, ser cambiado y recibir el regalo de la vida eterna, recibir el perdón eterno de todos sus pecados. Esa sangre es suficiente. Es cuestión de que la gente, las personas crean que eso es real en su vida y lo acepten como una realidad y que le digan a Dios, sí, Dios, yo soy pecador, mi pecado me separa de ti, soy pecador y merezco el infierno, merezco el castigo, pero sé que tu sangre, tu Hijo Jesús murió y derramó su sangre y su sangre me puede lavar de todo pecado. Y no solamente lavarme, sino darme la vida eterna. ¿Quién abandona una familia? Pregunto, ¿quién abandona una familia? Leo, ¿tú abandonarías a tu familia? Mi hermano estuvo trabajando años en Estados Unidos en diferentes etapas. Y me imagino que se fue pensando, no sé si huyendo de su esposa o su familia, pero pensando, yo creo, un bienestar para su familia. ¿O no? Bueno, su hijo, dos de sus hijas, los mayores, lograron hacer una carrera profesional por el esfuerzo, el sacrificio, porque como padres queremos lo mejor para ellos. Pero hermanos, ¿quién abandona una familia? ¿Quién abandona? ¿Quién? ¿Quién abandona? ¿Y sabes?
Yo creo que habemos muchos hijos de Dios injustos. No merecemos. Déjame decirte que no merecemos el amor de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Y mucho menos merecemos el cielo. ¿Quién dice que merecemos el cielo? La Biblia dice que Dios es santo, Él es santo y hasta 3 veces santo. Mas sin embargo, dice la Biblia que el amor de Él es superior a todo lo que nuestra mente y el ser humano podemos experimentar. No lo podemos comprender. Yo no puedo comprender. Tú puedes comprender, hermano. ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en usted, hermana? ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en cada uno de nosotros? ¿Qué hay realmente que valga la pena que digas, que pudiéramos decir, no, yo sí soy digno de que Dios me reciba? No, yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador, mi vida no fue tan grave. ¿Hay algo? No lo creo. No lo creo. Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. Es el regalo de Dios. Inmerecido. Mira, hermano, déjame decirte que el propósito de Dios no ha cambiado para su iglesia. Dios nos salva, nos perdona, nos limpia y nos deja en este mundo. ¿Sabes para qué nos deja en este mundo? Para que prediquemos el Evangelio, para que llevemos el mensaje de salvación, para que le digamos a las personas que solo hay un Dios verdadero, santo y perfecto, y que el único camino al cielo es su Hijo Jesús, porque Él pagó el precio, y un precio muy alto por los pecados de toda la humanidad. Y que todo aquel que rechace, dice la Biblia, todo aquel que rechace el regalo de Dios se hará acreedor a la ira de Dios, el juicio de Dios. Porque la Biblia dice: el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y en San Juan capítulo 3 dice la Biblia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y las personas amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Así estábamos. Yo no sé cómo estabas tú sin Cristo. Yo no sé de dónde te sacó Cristo. Si es que has salido, si has pasado de muerte a vida, si ya has sido perdonado, y ya tu nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, único Salvador personal, nuestro nombre lo escribe Dios en el libro de la vida del Cordero. Y un día ese libro se va a abrir. Y la Biblia dice que todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. El propósito de Dios para su iglesia no ha cambiado. Y quiero terminar con esto, hermanos, decirles: nuestro Dios no está jugando, ni juega ni a la familia, ni juega a la iglesita, ni juega, ni nuestro Dios tampoco juega, ni tiene un poco de que nosotros, o que la gente diga, pues si puedo, si me queda tiempo. No, hermano. La Biblia dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y diríamos los mexicanos, diríamos a la mexicana: o somos o no somos. O somos en verdad hijos de Dios y nos comportamos como hijos de Dios, o la otra es: nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos cristianos o que somos hijos de Dios, pero la realidad es que vivimos una vida sin Dios, lejos de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, el mensaje a las 7 iglesias que en aquel tiempo existían solamente en Asia, pero que estaban extendiendo otros continentes después. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: la iglesia de Éfeso fue una iglesia que cuando fue fundada por el apóstol Pablo,
pacto, fue una iglesia floreciente, fue una iglesia que fue una iglesia modelo en muchos aspectos, una iglesia que se amaba, una iglesia que era testimonio en el primer siglo, en los primeros años de su fundación, pero pasó el tiempo, y en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, Dios le dice a través de su ángel a esa misma iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y me atrevo a asegurar que lo que la Biblia dice ahí se refería a que esa iglesia había perdido el amor por el evangelismo. Ya no evangelizaban, ya no predicaban el evangelio, ya no estaban predicando el mensaje de salvación, ya no estaban predicando, no tenían pasión por las almas, no tenían un verdadero anhelo por la salvación de la gente. Y por eso el Señor les pide: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Creo, yo me declaro, hermano, me declaro y le pido a mi Dios perdón. Yo no tengo una pasión tan fuerte por las almas, y eso me duele en mi corazón. No tengo una pasión tan fuerte. Y alguien diría: entonces, ¿por qué eres predicador? No deberías de ser pastor, porque un verdadero pastor ama las almas, un verdadero pastor ama al rebaño que no es del Señor, pero un verdadero pastor debe tener pasión por las almas. Déjame decirte que sí, eso enseña la Biblia, lo creo, pero debo reconocer que a veces no tengo una pasión verdadera por las almas. No. Ha habido misioneros a través de la historia del cristianismo que han sido llamados por Dios, a otros países, a otros continentes, o a su mismo país, pero la historia nos dice que la gran mayoría de ellos tenían una verdadera pasión por las almas, un verdadero amor por la salvación de las almas, y gastaron su vida sirviendo. Recuerdo la historia de un misionero que él no comía, no dormía, y le decía: Señor, dame un alma si no muero. Y rehusó a comer, y rehusaba a dormir, y rehusaba las cosas de este mundo, porque él le pedía y clamaba a Dios diciéndole: Señor, dame una alma si no muero. Dice la historia sobre el ministerio de este hombre. Oh, hermanos, que Dios nos dé. No sé hace cuántos años y hemos perdido la Iglesia Bautista Fe. Hemos perdido esa pasión o ese amor verdadero por las almas. Y hermano en Cristo, quiero decirte que si tú no tienes y no tenemos una pasión por las almas, entonces nos estamos saliendo del propósito de Dios, del modelo de Dios, y no somos una verdadera iglesia. Y creo que estamos siendo entonces injustos. ¿Sabes por qué? Porque teniendo el regalo de la vida eterna, que ni siquiera nos costó, porque no nos costó, ¿verdad, hermano chiquito? No nos costó, solamente le dijimos: sí, Señor, te recibo, gracias por la vida eterna, gracias por perdonarme, gracias por salvarme, y gracias por darme la seguridad de la vida eterna a través de tu bendito Espíritu y de tu bendita palabra. Gracias. Pero, hermanos, si no lo compartimos, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Si no compartimos el regalo de la vida eterna, quiere decir que algo pasa en nuestro corazón. Tres cosas que no debemos olvidar. El propósito de Dios no ha cambiado para su iglesia, sigue siendo el mismo. Y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo no es para salvación, es una ordenanza y un testimonio público de haber creído en el Señor Jesús como mi Salvador personal. Es un testimonio para la iglesia y para la gente: muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. El bautismo bíblico, ¿verdad? Pero también dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y para resumir esas todas cosas es la doctrina bíblica o la sana doctrina que está aquí en la Biblia, que tenemos que enseñar, practicar, no cambiar.
y a él le preguntaron que cómo iba a ser la iglesia del Señor Jesucristo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Y este teólogo dijo, se supone que con mucha experiencia, años de experiencia y estudio, dijo, la iglesia del Señor Jesucristo va a fracasar, no va a lograr la evangelización de todo el mundo. Porque Marcos capítulo 16, la gran comisión en Marcos 16 dice a toda criatura y hasta el último de la tierra. Y este hombre dijo, la iglesia no lo va a lograr. Por eso Dios ha designado 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel para que después del rapto él predique el evangelio del mundo. Y me quedé pensando, entonces en la iglesia vamos a fracasar. Pues entonces, mejor vamos a dormir a nuestra casa, ¿verdad? O mejor vamos de vacaciones a Cancún. Bueno, yo puedo ir a Cancún más. Yo no puedo ir a Cancún, es muy caro. ¿Sabes? La iglesia del Señor Jesucristo está predestinada para triunfar. Para triunfar. No para ser destruida. Eso dice la Biblia. Y a eso se refiere cuando dice el Señor Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Un remanente, verdaderos cristianos, hombres y mujeres, verdaderos adoradores, verdaderos discípulos, un remanente va a permanecer, va a seguir permaneciendo hasta el último periodo de la iglesia aquí, según la palabra de Dios. ¿No? Hermano, el propósito de Dios no ha cambiado. Dios tiene los mismos planes y tiene los mismos propósitos. Así que o nos sujetamos a ellos, nos ajustamos a esos propósitos, creemos esos propósitos, andamos en esos propósitos, o la otra es, nos estaremos desviando para cosas que no serán de provecho, pero sobre todo Dios no va a respaldarlas. Dios no la respalda. Cuando es en nuestra fuerza, cuando es a nuestra manera, cuando es en la carne, Dios no lo respalda. Es con Él y con su Santo Espíritu. Por eso dice la Biblia que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ha dicho el Señor a través del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Quiero terminar, hermanos, con esta invitación. Te invito a que te pongas de pie para orar y terminar. Hermano, ¿no crees que es tiempo? ¿No crees que ya es tiempo de que dejemos a un lado esos propósitos equivocados, esos deseos equivocados, esos pensamientos equivocados de querer hacer la obra de Dios a nuestra manera? ¿No crees que es tiempo ya? Yo creo que ya es tiempo, hermano, de que nos dejemos de estar dando de topes con cosas que no nos ayudan, no nos benefician y cosas que Dios no respalda, no promete respaldar. Es tiempo mejor de decirle: Dios, perdóname, soy tu hijo, tú me has perdonado, me has lavado y me has hecho parte de tu familia. Yo quiero solamente estar bajo tu propósito y no avergonzarme de ti ni de tu palabra. Vamos a orar. Suelta tu corazón, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, y le rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, que nos ayude. Si hemos estado, seguramente, Señor, hemos estado queriendo vivir un cristianismo, haciendo las cosas a nuestra manera, le pedimos, Señor, que nos perdone y que nos ayude a ajustarnos al propósito suyo. Denos amor por las almas, denos una pasión verdadera por el evangelismo. Ayúdenos a ser fieles a su palabra, fieles a las doctrinas bíblicas, fieles a sus mandamientos,
Y ayúdenos, Señor, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Guárdenos. Quédese con nosotros, Señor. Y que tengamos cuidado en estos tiempos. Dice la Biblia, tiempos peligrosos. Guárdenos, Señor. Se lo rogamos todo una vez más y le damos gracias en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador.